pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el arca, el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de hacha, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Esa es una palabra fuerte, pero fue un caso que ocurrió. Un caso que ocurrió por la imprudencia, no de aquel muchacho inexperto. Solamente de él no fue la imprudencia, ni solamente la de un rey que quiso de una manera tratar de llevar el arca hacia la ciudad, sino también de un padre que no tuvo en cuenta las consecuencias de lo que podría pasar. Te pongo un poquito en el contexto de la historia. El arca simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo. El arca era una caja de madera. Arriba tenía una tapa y sobre esa tapa había 2 querubines, uno a cada lado. Dentro del arca habían 3 cosas importantes que le recordaban a Israel lo bueno que Dios había sido con ellos y los pactos que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Uno de ellos era las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná que recibieron en el desierto. El arca para ellos era tan importante porque Dios había dicho: mientras el arca esté con ustedes, mi presencia va a estar allí con ustedes. Eso va a representar mi presencia. Y en los tiempos de un sacerdote llamado Elí, los filisteos se levantaron en guerra contra Israel. Israel, para sentir que estaban bien y que iban a ganar la batalla, se llevaron el arca para la guerra. La sacaron del templo y se la llevaron para ese lugar. Y en determinado momento, los filisteos toman el arca y se la roban. A partir de ese momento, comenzaron a decir: la gloria de Dios fue traspasada. Pasó el tiempo y los filisteos no pudieron tener el arca en sus tierras y se la devolvieron a Israel. Y allí es donde comienza todo. Cuando el arca la devuelven, llega a un lugar de la ciudad, y los habitantes de aquella ciudad, cuando ven el arca, se alegran mucho, pero a la vez quisieron ver lo que estaba allí adentro, y 70 de ellos cayeron al instante muertos, porque había algo. Dios había declarado y había dicho que nadie podía tocarla o que nadie podía mirar adentro del arca, porque allí reposaba la presencia de Dios. Y Dios era muy estricto en ello. No se trataba de cuántas buenas intenciones la gente podía tener, porque a veces por las buenas intenciones cometamos los más grandes errores, por no decir que no y por decir que sí simplemente para quedar bien y por tratar de ayudar y porque es mi buena intención, terminamos haciendo el peor, terminamos haciendo un mal.
Y estos hombres apenas vieron que, estas familias apenas vieron que estos 70 hombres murieron, decidieron que el arca pasara de ahí a otro lugar y se la llevaron a la casa de Abinadab. En la casa de Abinadab el arca estuvo 20 años. Pero lo que me llama la atención es que nunca durante esos 20 años la Biblia menciona que Abinadab fue bendecido en todo. Simplemente el arca reposó allí. Quizás la presencia de Dios estaba en su casa, pero no gobernaba la casa. Y es allí cuando yo comienzo a comparar y a decir, ¿por qué a veces tenemos tanto tiempo asistiendo a un lugar, asistiendo a una iglesia, y nuestra vida sigue siendo la misma? Esto pasa simplemente cuando a Dios lo hemos recibido en nuestra casa, pero todavía seguimos diciendo, Señor, quédate quieto allí, gracias por venir, pero todavía aquí mando yo. Y cuando queremos ser los que tienen el control, cuando queremos ser los que mandan en la casa, lo más probable es que cometamos errores una y otra vez. Lo más triste es que no pensamos que los errores los pagamos nosotros solamente, sino que nuestros hijos pueden recibir también el resultado de esas consecuencias. Es importante que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Muy importante. Pero no simplemente como cuando tú ganas un trofeo y lo exhibes allí en la sala para que la gente lo vea. O no se trata solamente de que Dios esté en tu casa para que te ayude a apagar todos los incendios que en algún momento tú has ocasionado. O para que Él venga y te ayude a pagar una deuda, o porque simplemente necesitas que te sane. A veces tenemos a Dios como un amuleto. Dios no es ningún amuleto. No se trata de que si prendo canciones cristianas me va a ir bien. No se trata de que si comienzo orando el día, entonces eso me augura un buen día. No. Dios no es ningún amuleto. Dios es vida. Y como vida hay que vivirla y permitir que Él gobierne nuestro ser. No se trata de pedirle, Señor, entra en mi casa. Se trata de decirle, Señor, gobierna mi vida, gobierna esta casa. Es por eso que allí hay una diferencia, porque mientras el arca estuvo en casa de Abinadab, en la casa de Abinadab todo estuvo normal. Pero si tú sigues leyendo esta palabra en 2 Samuel, el capítulo 6, en el versículo 11, cuando el arca estuvo en casa de otro hombre llamado Obed-Edom, geteo, en 3 meses Obed-Edom fue bendecido. Es allí la diferencia. En la casa de Abinadab duró 20 años. En la casa de Obed-Edom duró 3 meses. Lo que Abinadab no vio en 20 años, Gedeón lo vio en 3 meses. ¿Cuál fue la diferencia? Si en las 2 casas estaba el arca. No se trata solo de que la presencia de Dios esté en casa, sino cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra casa. Allí es donde tenemos que comenzar a meditar. ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestra casa? ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en nuestro hogar? Él está gobernando, Él está dirigiendo. Es allí la pregunta que debemos hacernos, porque si Él no gobierna nuestra casa, todavía estamos siendo gobernados bajo nuestra propia sabiduría, bajo lo que piensa y siente nuestro corazón. Y déjame decirte que el corazón del hombre es bien engañoso y perverso. Ahora, quiero enfocarme en algo. Y espero que me puedas entender. Abinadab tenía 2 hijos.
estaba escrito que el arca de Dios solo podía ser cargada en los hombros por unas personas determinadas, escogidas para esa labor. Levitas apartados para cargar el arca. A David como que se le había pasado y David trajo unos carros, unos bueyes para jalar el arca, montarla sobre un carro y festejar. Pero órdenes son órdenes, obediencia es obediencia. Estatuto de Dios es estatuto, y él había decretado que la única forma de que el arca se pudiese trasladar de un lado a otro era que personas específicas la llevaran sobre sus hombros. Pero David no lo hizo así. Quiso impresionar. Quiso utilizar el modelo que los filisteos habían utilizado. Esto trajo una grande consecuencia. Ahora el problema no fue solo de David, que ignoró la ley, sabiendo la ley, por querer hacer lo que él pensaba que era lo correcto. Y en Dios no se trata de pensar o de creer o de suponer o de interpretar la palabra a mi manera. Se trata de hacerlo de la manera correcta, como está allí escrito. Pero a lo que voy fue que Abinadab, como padre de la casa, ignoró el mandamiento, ignoró la orden, ignoró lo que estaba escrito y quiso no llevarle la contraria al rey. Al contrario, de pronto quería estar en una buena posición y tenía una buena intención, y de pronto habrá dicho, no, pero es que si ayudamos al rey, entonces él nos va a tener pendiente para algún cargo político, qué sé yo. Y no pensó, no fue sabio, y mandó a sus 2 hijos adelante para que les esperara lo peor. Espero que me puedas entender en este momento la responsabilidad como padres que tenemos, y como hijos también, porque tanto el padre ignoró como debía hacerse de la manera correcta. ¿Cuántas veces hemos sabido qué es lo correcto, pero no lo hemos hecho correctamente? No solamente Abinadab ignoró lo que Dios había dicho, sino Usa y Ahío, sus 2 hijos, tampoco hicieron un par en su vida para decirle al rey y para decirle a su padre lo que no estaba bien. ¿Cuántas veces hemos obviado lo que no está bien? Porque queremos evitar un problema, o porque queremos que los hijos no nos llamen anticuados, o porque estamos en la era moderna y las cosas han cambiado. ¿Tú sabes cuántos padres hoy están llorando sobre la tumba de sus hijos? ¿O cuántos hijos hoy, por no hacer caso, están en una cama de hospital? No porque Dios los haya mandado allí, porque tenemos un concepto de que es que Dios está castigando. No, esa no es la manera de disciplinarnos de Dios. Simplemente es la consecuencia de nuestros propios actos. Por ignorar la palabra. ¿Qué ocurrió? Abinadab mandó a sus hijos a la muerte. El primero que cayó fue Usa. Nadie podía estar en ese lugar al lado del arca si no había sido establecido por Dios. Y ese era un lugar que a Usa no le correspondía. Le correspondía a otro. Pero Usa había recibido una orden de su padre, y su padre una orden del rey. Pero cuando sabes quién eres en Dios y hacia dónde vas, tú prefieres agradar a Dios en vez que los hombres. Y Abinadab no lo pensó, simplemente por una buena intención y por tratar de agradar, firmó la sentencia de su hijo
Y cuando Usa va a agarrar el arca porque piensa que se va a caer del carro de los bueyes, Usa cae muerto. Yo me imagino a Abinadab llorando en el cajón por su hijo. Pero hoy que me estás escuchando, que no te pase como Abinadab. Después de 20 años de tener la casa, de tener en su casa el arca, alguno podría decir, o él mismo podría cuestionar y decir, ¿qué recibo ahora como recompensa? ¿Que mi hijo muera? Y si nos ponemos en la posición de Abinadab, nos sentiríamos mal y cuestionaríamos a Dios. Señor, tanto tiempo, tantos años sirviéndote, tanto tiempo asistiendo a la iglesia, y lo único que veo es esto o lo otro, no logro avanzar. Al contrario, cada día voy de mal en peor. Yo me imagino a Abinadab mirando al cielo diciendo, ¿y ahora qué? Me ofrecí 20 años a guardar tu presencia, a guardar el arca en casa, y me quitas a un hijo. Eso es fuerte. Lo que estoy diciendo es fuerte. Yo me imagino que el silencio habrá reinado en ese momento. Como muchas veces creemos en nuestra justicia propia, personal, que no nos merecemos el mal que estamos viviendo. Es que yo no me lo merezco porque yo soy bueno, yo hago esto, yo hago buenas obras, yo doy limosna, o yo doy mi diezmo, yo doy mi ofrenda, yo asisto a la iglesia, me porto bien, y porque las cosas no mejoran. No se trata de las cosas que piensas que están bien y que percibes que estás bien. Se trata de hacer lo correcto. Y cuando yo ignoro lo que Dios ha dicho, puedo pensar que estoy bien. Y de esta manera llevamos la vida y dirigimos el hogar. ¿Cómo estás dirigiendo la casa hoy? ¿Estás obviando lo que no está bien? ¿O estás haciendo un pare y poniendo en orden tu casa para que la bendición de Dios permanezca y sea quien gobierne en ella? Padre, hoy te doy gracias por esta palabra y pongo delante de ti cada vida que la está recibiendo. Espero, Señor, que les abras el entendimiento para que puedan recibir la palabra, entenderla, y a cada uno tú hables de acuerdo a lo que necesitan escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Y quiero hacerte la invitación, si estás en Barranquilla y no tienes un lugar donde reunirte con tu familia a recibir una palabra de Dios, puedes acompañarnos en la carrera 49, número 72, 148. Allí te esperamos con los brazos abiertos. Bendiciones.